decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Es que no puedo imaginar. Muy buenos días, Dios le bendiga. Hoy domingo 18 de octubre 2020 estamos nuevamente en la clase Escuela Bíblica de Adolescentes. Damos gracias al Señor por este nuevo domingo. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos ayude para poder estar enseñando lo que el Señor quiere hablarnos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, un domingo más estar, Señor, transmitiendo estas enseñanzas a través de este medio. Sea tu Espíritu Santo tocando los corazones y seas tu Espíritu Santo ayudándonos en nuestra manera de vivir, Señor. Poder dejar actuar tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema del día de hoy está basado en Génesis capítulo 29, cuando Dios interviene. Un tema muy interesante, vamos a estar atentos. Gloria al Señor. Génesis capítulo 21, gloria a Dios. Vamos a ver, el capítulo de hoy comienza de la mejor manera. Dice su palabra, ¿qué hace Dios con Sara? Si nosotros vamos al versículo, Génesis 21, versículo 1 y 2 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Gloria al Señor. Visitó Dios a Sara. Una frase muy interesante, ¿no? Esta expresión en la Reina Valera la encontramos. En hebreo la palabra visitar tiene muchos significados. Uno de ellos es activar. Dios activó el viejo cuerpo de Sara. Recordemos que ya Sara había cumplido 90 años, ¿no? Y según la Biblia ya había pasado el tiempo de fecundación para ella, ¿no? De fertilidad. Activó su capacidad para concebir, para quedar embarazada y tener a su único y tan esperado hijo, ¿no? Vemos que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba, ¿no? Y eso es pues una señal de que una mujer ya no puede concebir hijos. Ella era estéril y bueno, e imposible. Obvio que también le activó todos los espermatozoides a Abraham, ¿verdad? Era un hombre ya de 100 años. Entonces, dice la Biblia de que activó también su cuerpo. Imagínense un hombre de 100 años para poder tener un bebé, un viejito, ¿verdad? Y después de 25 largos años y de tanto esperar, después de la promesa, ¿no? Abraham y Sara son padres de un precioso bebé. Podemos ver que Dios honró y cumplió lo que Él había prometido. Vemos que ya en su vejez tienen al hijo prometido que Dios les había dicho. ¿Qué nombre le ponen a su hijo? Según el versículo 3, la Biblia dice: y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa. Fíjate cómo lo explica la misma Sara en los versículos 6 y 7, ¿verdad? Aquí lo explica Sara. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Fueron palabras de Sara. Espectacular. Sara, no, allí le reafirma el milagro que Dios había hecho en activar ambos cuerpos ya viejitos. Bueno, seguimos. Vemos que Isaac crece y deja de tomar la tetita de la mamá, y cuando todo iba de maravillas, surge en la familia viejos problemas no resueltos. ¿Te acuerdas en el capítulo 16?
Si nosotros vamos al capítulo 16, la Biblia nos habla del problema que hubo entre Sara y Agar. Vamos a hacer un pequeño recuento nada más. Como sabemos, Dios le había prometido a Sara y Abraham un hijo, pero como según Sara, Dios estaba tardando mucho, entonces ella le entrega a su esposo su sierva Agar, una sierva egipcia, y se la da a Abraham como mujer para que tenga hijos con ella y puedan ser hijos, porque esa era la costumbre, que cuando una mujer no podía tener hijos le daba a su sierva, a su esposo, y los hijos de la sierva venían a ser hijos de ella. Entonces eso es lo que hizo Sara con Agar, se la entregó a su esposo y nació Ismael. Vamos a ver. Pero el problema entre Isaac y Sara, entre Isaac e Ismael, los chicos se parecían mucho a sus mamás y los viejos problemas no se resuelven. Estos problemas originarían nuevos problemas. Aquel viejo apresuramiento entre Abraham y Sara le seguía trayendo dolores de cabeza a todos, problemas que continúan hasta el día de hoy. Porque los árabes, que son descendientes de Ismael, y los israelitas, que son descendientes de Isaac, no se pueden ni ver. Señor, ¿qué decisión terminante toma Sara y cómo reacciona Abraham? Versículos 10 y 11. Vamos a ver qué dice versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Gloria al Señor, ¿verdad? Imagínense, Ismael era hijo también de Abraham, ¿no? Le debe haber sido un poco muy penoso a Abraham de que tenga que echar a su hijo, ¿no? Votar bueno, Agar era la sirvienta de su esposa, pero Ismael era su hijo, ¿no? Debió haberle sentido mucha pena y no sabía qué hacer porque estaba entre su mujer, su esposa y su hijo. Tenía que tomar una decisión. ¿A quién escogería? Yo creo que fue un conflicto grande para Abraham, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo interviene Dios y qué le revela a Abraham. ¿Cómo interviene Dios en este asunto, en este problema que se le había presentado a Abraham, de elegir entre su esposa o su hijo, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí cómo Dios interviene. Si vemos el versículo 12, al versículo 14 dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Miren, Abraham, Dios le reafirma lo que Sara le había dicho, ¿no? Lo que le estaba pidiendo. Entonces Dios le dice a Abraham que sí, que le haga caso a su esposa, que él se iba a encargar del resto. La preocupación de Abraham era cómo iba a hacer con su hijo, cómo iba a echarlo, cómo lo iba a botar de su protección. Él lo protegía, y cómo lo iba a echar. Entonces Dios le dijo que él se iba a encargar de su hijo. Gloria al Señor. Así que obedece a Abraham a Dios, ¿no? Y le hace caso a su esposa. Entonces, como dice la Biblia, lo despide, le da agua y pan, ¿no? Y los manda y los despide. Sara y Agar e Ismael, nosotros vemos que van por el desierto, ¿verdad? Y vamos a ver qué le sucede, qué sucede con Agar e Ismael y qué hace Dios con ellos. Hemos leído eso, ¿qué es lo que hace? Vemos que Dios no los abandona porque Dios es un Dios bueno. Dios nunca los iba a abandonar. Si nosotros recordamos la historia, dice que después que anduvieron en el desierto, a Agar se le acaba el agua y el niño desfallecía. Podemos ver que en el desierto hace un sol tremendo, terrible. Imagínense, sin agua y con el tremendo sol, ese niño estaba deshidratado y la mamá también.
Y ella al ver que el niño se le moría, porque si un niño con insolación y sin agua, imagínense, el niño se iba a morir. La mamá, muy triste, dice que lo puso debajo de un arbusto y no quería ella verlo morir a su hijo. Dice que lo puso debajo de un arbusto y ella se fue a lo lejos a observar porque no quería ver morir a su hijo. Pero la Biblia dice que Dios envió un ángel y el ángel le habló. ¿Qué haces aquí, Agar? Le dijo. Ve, toma a tu hijo, porque Dios, no, haré de él una gran nación. Dice que encontró un manantial de agua y le dio a su hijo. Y no lo dejó Dios solo. Entonces dice que Dios hizo de él una gran nación. Los que ahora nosotros vemos que son los árabes, ¿verdad? Entonces Dios se encargó del problema de Abraham. Dios interviene en ese gran conflicto. Gloria al Señor. Me pregunto en esta situación, ¿por qué interviene Dios? ¿Por qué? Porque ni Sara ni Abraham fueron capaces de encontrarle una solución al problema que ellos mismos habían provocado, ¿verdad? Dios tuvo que intervenir porque ellos habían hecho un problema, habían practicado. Sara en primer lugar, ¿no? En primer lugar, porque ella fue la que le sugirió a su marido tener un hijo con su sierva, ¿no? Y ni Agar ni Ismael intentaron mantener una convivencia también pacífica, sujetándose a ellos, porque también Agar, que cuando ya se vio embarazada, pues pues comenzó a menospreciar a su dueña, a su señora, ¿verdad? Y cuando el niño creció, y como vemos todos los niños pues los niños se pelean entre hermanos. Ismael también. Dice la Biblia que Sara se enfureció cuando vio a Ismael que se burlaba de su hijo. No vivían pacíficamente, vivían peleando. Entonces, en lo peor de la crisis, cuando Agar e Ismael vagabundeaban por el desierto, Dios interviene. ¿Qué piensas, no, de estas intervenciones de Dios? ¿Actúa Dios como un metido, un metiche, como lo querramos decir, o como un Dios lleno de amor y de misericordia? ¿Por qué? Ten en cuenta que Dios no siempre interviene de la manera que tú piensas o quieres que Él intervenga. Pero aunque no sea como tú lo imaginas o esperas, Él siempre lo hará de la mejor manera. Siempre brotarán aguas de tus desiertos, ¿verdad? Siempre habrá una solución a los problemas. Dios va a estar allí. Aunque tú le digas que es un metido, un metiche, Dios no, y a veces queremos resolver las cosas como a nosotros nos parece, ¿no? Vamos a ver, gloria a Dios. Dios no, pero recuerda esto, que Dios no siempre intervendrá. Imagínate, Dios no siempre intervendrá. Él no interviene cuando te pones terco. Cuando a veces hay cosas que te van a presentar y tú estás loco, terco, eso, yo quiero esto, yo quiero a la chica esta, Dios ya no se va, ya no, cuando tú te pones terco por algo, Dios ya no interviene, deja que tú hagas las cosas que tú quieres. Por eso es que muchas veces después se están lamentando, no, yo quiero a esta chica, yo quiero esto de acá, y luego se están lamentando. Dios ya no interviene cuando nos ponemos terco. Él no interviene cuando decides pecar o desobedecer. Él ya no interviene cuando tú ya has decidido en tu corazón hacer algo y te empeñas en hacer eso, pues Él ya no interviene porque Él te ha dado el libre albedrío. Él no te va a obligar a que tú le obedezcas. Él no interviene cuando ignoras deliberadamente el consejo de su palabra o de tus autoridades espirituales. Vemos, si estás ignorando su palabra, sabes, como dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Entonces, si tú ya estás estás tomando esa actitud, entonces Dios ya no va a intervenir. Y si no conoces y tampoco recibes el consejo de tus padres o de las autoridades espirituales que Dios ha puesto, como el pastor, los líderes, entonces si ellos te aconsejan y tú no quieres hacer caso, entonces Dios no interviene más. En todos estos casos, no lo culpes a Dios por las consecuencias de lo que hayas hecho. Asume tú la responsabilidad. No le eches la culpa a Dios si las cosas te salen mal. Así que tú vas a asumir la responsabilidad, las consecuencias de tu desobediencia. Pero Dios sí interviene. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo es que Dios sí interviene. Cuando estás a punto de pecar por ignorancia. Como Abimelech, que no sabía que Sara era esposa de Abraham.
Si nosotros vemos ahí una historia de Abimelech, capítulo 20, habla de este varón. No, él iba a tomar a Sara como mujer, porque Abraham había mentido de que Sara era su hermana. Y Abimelech en Egipto, ¿no? La ve y la quiere tomar como mujer y la lleva a su casa. Y Dios interviene allí, porque no dejó que este hombre la tocara. Pero, ¿por qué Dios interviene? Porque Abimelech ignoraba que Sara era esposa de Abraham. Cuando por ignorancia tú haces algo, Dios allí sí interviene, no te va a dejar que caigas, no, porque no ha sido tu intención de hacer algo, no ha sido en tu corazón, no ha habido eso de que tú has querido hacer algo. Dios ahí interviene. ¿Cuándo es que Dios interviene? Cuando Él ve que hay limpieza y sinceridad de corazón en lo que haces. Cuando Dios que conoce nuestros corazones sabe y que tu corazón es limpio, Dios va a intervenir para que no hagas algo que o alguien quiera hacerte daño a ti, o que no tú estás haciendo con todo el corazón, haces algo, ahí Dios va a intervenir, no va a dejar que tú no caigas en lo que estén tramando contra ti. Dios interviene cuando ya no te quedan más soluciones humanas, ¿verdad? Cuando tú ya no tienes más soluciones humanas, no sabes cómo hacerlo, Dios va a intervenir. Cuando tú te abandonas y le dices, Señor, yo no puedo más con esto, yo te lo dejo en tus manos, tú dejas tus cargas en sus manos, entonces Él va a intervenir en una manera sobrenatural. Cuando te enfrentas a situaciones imposibles, cuando hay cosas que tú no puedes con tus propias fuerzas solucionarlas, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Ahí Dios interviene. ¿Te acuerdas de alguna circunstancia de tu vida en la cual te hayas dado cuenta que Dios intervino para solucionar algún problema o para sacarte de alguna dificultad? Esa respuesta la vas a dar tú. Tú tienes que decirlo. Recuerda, yo recuerdo muchas cosas en que Dios ha intervenido. Gloria al Señor. Y yo creo que esa pregunta tú la vas a responder. En esos momentos, ¿cómo reaccionaste ante la intervención de Dios? ¿Verdad que es grandioso? Porque le vas a dar la gloria y te sientes feliz y contento porque Dios intervino de una manera sobrenatural o algo humano. Dios usó a alguien, pero Dios ahí está. ¿Cómo reacciona? ¿Le das la gloria a Dios? ¿Crees que Dios, por misericordia y amor, está interviniendo en tu vida ahora? ¿En tu familia? ¿Puedes darte cuenta de lo que Él está haciendo? Yo creo que sí. Yo creo que ahora nosotros podemos darnos cuenta que Dios interviene. Mire, con nuestra familia estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo muy difícil, ¿verdad? Sin trabajo, mucha gente. Pero Dios no nos ha faltado comida, ¿no? Ha guardado a nuestra familia. Y tal vez algunos sí hayan podido, han partido algunos ciertos familiares, pero Dios está allí con nosotros. Dios nos da la fuerza para salir adelante. Y Dios está haciendo y seguirá haciendo cosas grandes con nosotros. La intervención sobrenatural de Dios en un solo instante puede cambiar tu realidad de enfermedad o salud, de pobreza a riqueza, de tensión a paz. ¿Puedes creer eso? Yo creo que sí, tienes que creerlo. Y el capítulo termina con un pacto de amistad y de mutuo cuidado entre Abraham el bendecido y Abimelech. Versículos 22 y 23 dice la Biblia: aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Gloria al Señor. Y allí en Berseba, ¿qué hace Abraham? Nosotros vemos a través de esta historia, ¿cómo se llama? Abimelech, como vimos en el capítulo anterior, Abimelech había querido tomar a Sara como una de sus mujeres, pero Dios lo había impedido, ¿no? Y Dios, ¿cómo se llama? Vemos que esta historia hacen un pacto. Abimelech le hace recordar a Abraham que él
hizo bondad con él, porque él no mandó, cuidó de él, ¿no? De su esposa, se la devolvió tal como Dios se lo había sugerido, ¿no? ¿Cómo se llama? Él no tomó represalia, ninguna represalia con Abraham, a pesar de que Abraham le había mentido, porque la mano de Dios estaba con Abraham. A pesar de que Abraham había mentido, Dios lo guardaba y lo protegía. No dejó que Abimelech tocara a su mujer, porque en Sara era la promesa, sería la madre de multitudes. Gloria al Señor. Y en Berseba hace Abraham un pacto con Abimelech, según la Biblia dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El Dios interno que interviene en tu circunstancia y que compromete totalmente contigo y espera que invoques su nombre. Dios, aquí vemos Abraham y Abimelech hicieron un pacto, ¿no? Por unos pozos que habían, ¿cómo se llama? Respondió, yo juro, Abraham, ¿no? Habían convenido en unos pozos de agua y Abimelech hizo prometerle a Abraham que haría bondad tal como él lo había hecho con él. Entonces Abraham lo hizo con Abimelech. Así como Dios hace, ¿no? Hizo pacto ha hecho pacto también con nosotros. Hizo Abraham pacto con Dios y Abraham lo hizo con Abimelech, en mostrar bondad con él también y con toda su descendencia. Gloria al Señor. Bueno, este es el tema que hemos tenido el día de hoy. Que Dios siga añadiendo mucho más bendiciones, mucho más a cada uno de nosotros. Y dejemos que Dios intervenga en nuestra vida. Muchas veces le decimos a Dios con nuestra actitud que no queremos que Él se meta en nuestra vida. Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, nuestra propia voluntad, le estamos diciendo a Dios, no quiero que te metas en mi vida, no intervengas conmigo. Entonces dejemos que Dios entre, hagámosle a Dios partícipe de nuestra vida, de nuestras decisiones. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por tus maravillas. Yo quiero que tú siempre intervengas conmigo, Señor, en mi vida, en toda decisión que yo haga, en todo lo que haga, Señor. Permite que intervenga, que yo te deje tomar las riendas de mi vida, al igual que a todos los adolescentes, Señor. Entra tú, interven en ellos. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eso fue nuestro tema el día de hoy. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y nos estaremos, por este medio reencontrando la próxima semana. Bendiciones.